Estamos ya en el primer café, una nueva mañana en cooperativa y queremos hablar de la selección, pero de la selección de estudiantes, que ha despertado una de las críticas más profundas al actual sistema escolar, pues atentaría contra el principio de la educación como un derecho universal. Sobre la eliminación de la selección y las responsabilidades gubernamentales, trata un artículo del cuaderno de educación de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Ya estamos listos en este primer café con don Guter Martínez, rector de la Universidad Miguel de Cervantes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Muy contento además con nuestra partner que tú vas a anunciar ahora. Sí, pues Adriana del Piano, magíster en educación, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto. Y acá, por la portería norte del locutorio, hace su entrada. El primer café, una nueva mañana en cooperativa, don Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional. Buenos días, Sergio. Sigue en el cargo, ¿no? Sí, bueno, 2 años. 2 años más. Lo vimos ayer. 3, o sea, va a completar 5. 5 y nada más. Oye, ¿ustedes son futboleros o no son futboleros? Porque hay una especie de fiebre así. Pero es imposible no ser futbolero en, ¿sí?, en estos días, por lo menos. Ya, ¿y están optimistas para mañana, no? Difícil es, pues complicado. ¿Sí? Yo creo que, o sea, el equipo español, objetivamente, yo creo que es un muy buen equipo y además, con el fracaso que tuvo el otro día, va a entrar con muchas ganas. Con muchas ganas, o sea, se juega la vida, digamos, y eso le da un ímpetu. Pero que hace más fuerte. El equipo chileno está agrandado, encuentro yo. Yo creo que está súper agrandado, no se anda achicando con nada. Entrevistan a los futbolistas y sí, un tema difícil, pero nosotros vamos a la avanzada, vamos a la punta, no sé en qué minuto. Yo solo creo que si hay un mérito que tuvo Bielsa es que le cambió la mentalidad a los jugadores y también al resto de los chilenos de mirar su equipo de fútbol, porque antes había como un ciclo. Si nos iba bien, maravilloso. Después, siempre era como, tenía que irnos mal, una expectativa que se cumplía. Yo creo que ahora está como entretenido porque está más competitivo. Todo indica que mañana un buen empate sería un buen triunfo. Bueno, se afirma que este es el mundial de las redes sociales. Todo el mundo opina, dice, mira, observa, critica. Mario, ¿tú lo ves así o no? Ayer salía la cantidad de menciones en Twitter, por ejemplo, de Messi. Creo que eran 30.000, 40.000 durante el partido. O sea, la cantidad de gente que está siguiendo el fútbol es impresionante y obviamente las redes sociales son importantes. Hay gente que no puede ver el partido, se está informando a través de sus teléfonos inteligentes. Partido mañana difícil. A mí me llama la atención, sí, que hay mucha gente que te dice, no, pero si España perdió 5-1, o sea, mañana lo ganamos nosotros, como no somos Holanda, pero creo que los chiquillos son un tremendo equipo y ya a 9 de los titulares al menos jugamos con ellos vamos orando, dijo la mosca. Arriba el cacho el güey. Así es. Jugó con ellos Chile hace poco y le hizo un partidazo, nos ganaron apretadito. Así que vamos a ver qué pasa mañana. Hoy día hay fútbol, hay 3 partidos, así que los futboleros están de pláceme en esta jornada. Da una pena eso, porque no todo el mundo puede ver los partidos. Digamos. Yo ayer me perdí la cosa de Alemania, quería verlo. Yo creo que los que pueden gozar todo el mundial hay que felicitarlos. Digamos. Sobre todo los que se pegan pique a Brasil. Miles de personas que yo no sé cómo lo hacen para estar 15, 20, 30 días en la mañana que transmitían aquí. Rescato, se democratizó el fútbol en términos de la gente que puede viajar. Sí. Brasil está más cerca, claramente, también no es Europa, cerca, no es Asia, no es nada. Pero es impresionante la gente, 36 horas, unas señoras que se bajaban de unos buses ayer, 36 horas de viaje, no sé, hay como un carnaval propio. Yo siento que para Chile esto ha sido un pequeño carnaval. Ir a Brasil en bus es como un viaje de estudio a los 17 años, diría yo. Claro, pero ya a los 19 se te siente en el cuerpo. Es volver a los 17, como decía. No, la gente contenta, realmente una cuestión así muy bonito del punto de vista del ánimo. Ahora, si ya llegamos a ganarle a España o llegamos a empatar con España, yo te digo, la fiesta se desata, no sé, ya no volvió nunca más los chilenos. Bueno, a propósito de gira de estudio, cuando yo hice mi gira de estudio, cuando salí de la escuela normal, fuimos a Chiloé. Después ya me fui enterando que había cursos que iban de gira
a Lima, por ejemplo, en bus, A otros Mendoza, iban a Ecuador, a Mendoza, mucho ya Mendoza. ahora ya estamos más internacionalizados, ¿no? Sí, Es más fácil viajar. Mi curso de liceo alcanzamos a ir a Montevideo, digamos. A otro pero nivel. hicimos fonda durante 4 años el liceo para Fiestas Patrias, y ahí juntamos el billete, digamos, para hacerlo. ¿Tú estuviste en la cisterna, en Los Espejos? En la cisterna, la básica, y en una escuela municipal, y en el bosque, en la media. ¿Hicieron colecta para el viaje de estudios? No tuvimos que ir a estudiar. ¿No tuvimos que ir a estudios? No. Ya. Nosotros para el nos tocó sur la también. crisis económica. Yo salí el 86 del liceo. Qué joven este Veníamos niño. saliendo de la crisis económica, estaba la escoba, así que... Y además, Estábamos todos los chilenos pagándole la deuda a los bancos. así es, y el liceo muy, muy humilde, así que cero posibilidades. No, ni se planteó, fíjate. No. ¿Y Adriana del Piano? Al sur, fuimos todos al sur, llegamos hasta Chiloé también, mucho Puerto Vara, Puerto Montt. La verdad que para mí fue la primera vez que yo conocía el sur de Chile. Después descubrí que había mucho más sur, más allá de eso, pero para mí eso era haber llegado muy al sur. Pero también el colegio, y mucha rifa, y mucho vender cositas en los recreos, y mucho hasta que juntáis la plata, pero no se planteaba, a mí nunca se me planteó la posibilidad de un viaje fuera de Chile. No estaba como en el horizonte, estaba ahí. Sí, una de las cosas bonitas es que uno ve hartas Mario familias completas, fíjate. La familia entera, el papá, mamá, hijos instalados allá, o papás que se arrancaron con sus hijos para estar... Pero sí, es una experiencia para toda la vida. Son esas cosas que quedan en la memoria colectiva familiar, no cabe ninguna duda. Sí. Ninguna duda. Hay cosas que son para toda la vida, como la jubilación, por ejemplo, ¿no es cierto? Ajá. Cuando uno termina su vida activa, jubila, pero las jubilaciones aquí son malas, ¿no? Eso es lo que todo el mundo ha dicho, y los números también dicen que las jubilaciones de los chilenos son malas, y se introduce un elemento de competencia que es la AFP estatal por parte del gobierno, pero inmediatamente hay críticas de la industria que se dice que aquí vulnera las reglas de la libre competencia. Tampoco a los trabajadores les gusta. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, ha dicho que es insatisfactoria la AFP estatal. Entonces, unos dicen, o sea, sería como el refrán, dice, palos porque boga y palos porque no boga. ¿A quién le gusta aquí la AFP estatal de los contertulios Mario Desbordes, Gutierre Martínez y Ariana del Piano? A mí me parece que primero es una medida que se discutió durante la campaña y se anunció como tal, es decir, no hay un llamado a engaño en eso, pero no está planteada tampoco como que es la solución del problema, sino que es una de las medidas en el ámbito de lo previsional. Por eso que la presidenta conformó una comisión especial para los efectos de proponer otras medidas que permitan mejorar la situación en cuanto a las jubilaciones mismas. La medida de generar la AFP estatal no va a mejorar las jubilaciones en sí, necesariamente. El objetivo de esta es, primero, que haya una mayor cobertura. Hay sectores del país que no tienen la posibilidad siquiera de adscribirse a una AFP porque la AFP se concentra en los lugares donde hay mayor población laboral, por así decirlo. En segundo lugar, porque va a ayudar a mejorar la competencia. Nosotros conocemos el sistema bancario, donde hay competencia y donde existe un Banco del Estado, que desde ese punto de vista colabora, permite de algún modo generar acciones regulatorias. Es decir, si ustedes recuerdan, hace poco, era 2 semanas, 3 semanas, el Banco del Estado generó una oferta en materia hipotecaria a una tasa de interés muy baja, lo cual generó un impacto en el mercado que obligó a toda la banca a bajar sus tasas de interés. Eso también lo hizo el año pasado. Una AFP estatal puede hacer acciones de ese tipo sin dejar de ser competitiva, o sea, sin dejar de autofinanciarse, sin generar lastre ni requerir subsidios por parte del Estado, y de ese modo ayuda, digamos, a regular. Y finalmente yo diría también le ayuda al Estado a conocer cómo se maneja el negocio. Uno de los problemas que hay en la regulación financiera es que la generación de instrumentos financieros es tan dinámica que los órganos reguladores muchas veces van detrás de la generación de los nuevos mecanismos, y por lo tanto que el Estado tenga instrumentos como una AFP que le permita conocer hasta lo más íntimo cómo está funcionando el mercado financiero, el mercado de capitales, los instrumentos que se generan y se ofrecen a la AFP, también permiten asegurar que los dineros de los trabajadores estén
bien invertidos y bien reguladas, de tal forma que esas inversiones no caigan mañana en quiebras o en malas inversiones. Yo le agregaría Adriana del Piano. Yo le agregaría lo que señala Gutenberg, que a mí me parece muy interesante. Hoy día he escuchado unas cifras que daba la ministra del Trabajo. Hay alrededor de 9 millones de cotizantes en el país y más o menos la mitad tiene grandes lagunas o no cotiza o solo eventualmente, y efectivamente si este es un proceso de capitalización individual, lo que tú puedes lograr independientemente si tu sueldo es más alto más o menos alto, si tú te vas dejando laguna, estás con un problema fregado. Y esto afecta fundamentalmente a las mujeres que entran y salen del mercado laboral mayormente que los hombres. Hay sectores rurales o sectores apartados, muchos trabajadores independientes que no cotizan. Salía incluso en la televisión, veíamos un señor que vendía Super 8 o vendía algún tipo de cosa y le preguntaban, ¿y usted cotiza? No, yo no voy a cotizar para darle mi plata a los ladrones, en fin, los estereotipos. Yo tengo la sensación que esto no resuelve el tema de las pensiones completamente, pero da un tema de cobertura, que el día de mañana efectivamente haya mucho más gente que logra una pensión normal y no un subsidio del Estado para poder hacerle un mínimo, etcétera. Pero va a quedar pendiente, y esperamos la comisión del señor Bravo, que yo no sé quién es el señor Bravo, pero... David Bravo, que está coordinando una pensión, que tiene que dar medidas estructurales para ver cómo mejoran las pensiones de los chilenos. Esto mejora la cobertura, permite llegar a los sectores rurales, trabajadores independientes y mujeres, que son las que están más desfavorecidas en el actual sistema. Y yo creo que eso es positivo. David Bravo es un economista sí, de la Universidad de Chile. Él ha trabajado en el departamento de microdatos de la Universidad de Chile, donde se hacen... Esperamos mucho del señor Bravo. Estudios ahí. Mario Desbordes, ¿va a estar en la FP estatal o no va a estar en la FP estatal? Mira, lo primero, ojalá tengamos consenso en que el sistema de reparto no es alternativa. Está en los países que todavía lo tienen, es un lastre para el fisco, en donde está funcionando. Yo no conozco ningún país donde funcione bien, sobre todo con el cambio en las expectativas de vida de las personas, donde probablemente en muchos casos se cotiza menos tiempo del que después se percibe la jubilación. Creo que esta FP estatal no va a solucionar los problemas y, como bien dice Gutenberg, hay una serie de otras medidas que hay que tomar y que hay una comisión trabajando y esperamos que la comisión las anuncie. El Banco del Estado no es una solución en el sistema bancario, es un competidor más. Hace poco, un año atrás, fue sancionado por cobros indebidos. También está en la memoria de todos el préstamo gigantesco que le hace a un grupo empresarial para que compre otro banco de su competencia. Pero con todo, el Banco del Estado sí ha introducido algunos elementos importantes. Bancarizó a mucha gente. Eso, sí, claro. La caja vecina, la cuenta RUT, son elementos que yo valoro en el trabajo que ha hecho el Banco del Estado. Creo que el Banco del Estado, como sociedad, deberíamos ponernos de acuerdo y exigirle menos rentabilidad y más rol social. Y en eso creo que nos ha faltado a todos ponernos de acuerdo, porque cuando una pyme va a pedir un préstamo a cualquier banco, la respuesta generalmente es no, y con suerte lo mandan a la financiera. ¿Qué pasa con el Banco del Estado? Que el Banco del Estado, como le exigimos las mismas reglas, llega el minuto en que se le acerca esta misma pyme y también la respuesta termina siendo no por el riesgo. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y ser capaces de comprender si el Banco del Estado sale ras a final del año, por ejemplo. Que vuelva a ser Banco del Estado y no Banco Estado, que era como un va a tener nombre de fantasía. Problemilla que no sé cómo se van a solucionar porque la ley no la conozco. El fiscalizador va a tener que fiscalizar a los jefes, porque el superintendente, que es designado por la presidenta, va a fiscalizar al BAN, a la AFP, que está integrada por gente designada por la presidenta o el presidente respectivo. Entonces va a haber que tener cuidado con cómo se logra, ¿cierto?, que no se mezcle los roles ahí de... Pero hoy pasa eso, corazoncito. Pasa con muchas empresas públicas que están supeditadas a la superintendencia. El mismo Banco del Estado. Sí, lo que pasa es que banco, aquí se el está Metro, la Sofri, mucho etcétera. más sensible que en otros casos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dejo el dato nomás. Y eso no respecto de que gobiernen ustedes o nosotros. Yo creo que en general, es una cosa general. Pero esta comisión que se ha formado debería considerar, por ejemplo, el aumento de las cotizaciones previsionales. Yo quiero dos cositas nomás, sí, cortito. Uno, la AFP, que no se quejen, no ayudan en nada a defenderlo. Yo creo que el sistema conceptualmente está bien,
pero ellos no ayudan en nada, salvo José Antonio o Juan Antonio Guzmán, hace poco, que hizo una autocrítica descarnada, durísima, y que yo la comparto 100%. No nos ayudan en nada. Creo que hoy día es inentendible que la AFP siga ganando lo mismo cuando yo pierdo plata. O sea, si me administran los fondos y pierdo plata, muchas veces por mala inversión, no solamente porque hay problemas internacionales, es inentendible que la AFP siga ganando exactamente lo mismo. Creo además que estaba en el programa, y le concedo toda la razón a Gutenberg, nadie se puede quejar, esto está aprobado por la ciudadanía, la gente votó, entre otras cosas, creo que las pocas cosas que la gente tenía claro que se iba a hacer era la AFP estatal. Y por lo tanto no hay duda de que esto está validado en las urnas. Y por último lo que tú dices, Sergio, a nivel internacional las medidas que están tomando, sobre todo los países europeos, son bastante duras para mejorar la tasa de ahorro que tengan los futuros pensionados, aumentando la edad de jubilación, subiendo los montos de descuento obligatorio. Ayer la presidenta de la CUT planteaba que el empresario también pusiera algo. Yo creo que todo eso hay que analizarlo y hay que abrirse a lo que está planteando la presidenta de la CUT, a discutirlo, analizarlo, va a soltar la comisión. Tenemos que ser prudentes en lo que se tome aquí, porque el gran problema es las lagunas, como dice Adriana. El gran drama del sistema es que la gente no cotiza durante toda su vida laboral. Los que sí cotizan, en general, pareciera, por lo que los informes que hace la propia asociación de AFP, parece que anda más o menos la expectativa, la pensión. El gran drama es la cantidad de gente enorme. Yo mismo, uno ha estado sin trabajo, un año, me pasó a mí, un año sin trabajo. Y ese año, obviamente, yo no coticé. Y tengo una laguna. No, y además, yo creo que primero estamos todos conscientes que las jubilaciones son malas. Segundo, de un punto de vista histórico, que el régimen que teníamos antes, la AFP, también era muy malo. Es decir, cuando el Estado administraba el sistema, también los resultados eran pésimos. Y por lo tanto, de lo que se trata es de tener un sistema que sea mejor, atendida las situaciones que existen hoy día en el mundo, que son experiencias objetivas, es decir, el aumento de las perspectivas de edad marca, digamos, una diferencia objetiva. Es distinto tener un sistema en el cual el promedio de edad era 60 años o 65 años a uno en el cual el margen de edad en este país está en torno a los 77, creo, en este momento, y con visos de llegar a los 80. Naturalmente eso significa más fondos para mantener las pensiones. Yo creo que esta cuestión exige más apertura de vista y algunas flexibilidades. Uno, a la AFP puede reclamarle varias cosas. Yo diría que la primera es que el país no las ha percibido, salvo esto último que hizo Guzmán, preocupadas y defendiendo la situación de los trabajadores. No las ha visto como comprometidas con el tema. Solo cuando surgió ahora la crítica ya más frontal y la necesidad de hacer cambios, algunas voces surgieron haciendo propuestas. No hubo una actitud de ponerse la camiseta con los que son los dueños de los fondos que ellos administran. Hay una cuestión de actitud, de compromiso, de algo que se nota. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención. Yo no sabía que las cotizaciones de los trabajadores en la AFP pagaban impuestos. Yo no sabía que las inversiones que hace la AFP con los fondos de uno pagan un impuesto y que por lo tanto no están exentas de impuestos las inversiones en favor de la previsión de cada uno de nosotros. Yo no sabía eso. Y lo otro que también sale hoy día, Gutenberg, que me llamó la atención, es que hay al menos 2 AFP que han disminuido el costo de la comisión. Y muchísimo. Pero para la gente, te digo, el trámite de cambiarse de una AFP a otra, porque una te cobra el 0,6 y la otra te cobra el 1, la persona no alcanza a visualizar cuánto es eso en plata que merezca la pena darte la lata de cambiarte de AFP. Entonces, este es un mercado que estamos todos cautivos, pero finalmente para la gente es poco transparente, no sabe esto. Más la gente patalea por las ISAPRE que por las AFP, porque finalmente el ISAPRE es un tema diario
Te la suben todos los años y te lo negocian y hay menos pelea. gente ahí, el 20%. Además, el 20%, pero el 20% exactamente. total. Pero la AFP es un tema que para todo el mundo es lo más opaco que hay en información. Yo no digo que sea por intención de ser opaco, pero para la gente es un sistema Tiene que opaco. haber mucha más educación previsional. Exactamente. Mucha, y yo me puedo mucha cambiar y si me cambio, ¿qué me pasa? Y cuánto y alguien que me diga en castellano cuánto Una más muy buena recursos. reforma. Por ejemplo, ¿Cuánto- Pero hay cosas, perdón, a propósito de cosas que no se sabían, el otro día un amigo me dijo que no sabía cuánto significaba la plata que él tenía en aporte previsional voluntario en la Ya. PB. Entonces yo fui a preguntar, dijo, tenía 10 millones de pesos, como estoy para jubilar, a ver qué me significaba eso en la pensión. Dividido por los años de sobrevida. 43.000 pesos, No, o sea, por nada, cada nada. 5 Sí. millones te dan una UF. O sea, en la rentabilidad que tiene para el trabajador, lo que decía Mario Desbordes, difiere sustancialmente de la rentabilidad que tienen las platas para los dueños del negocio. El digo. tema es cuánto te cobran por ese APB. Yo tengo uno, cuando miré la cartola que me llegó, lo que casi me morí. Me sacaron el 30% de lo ahorrado como costo de ello. Entonces, bueno, hace poco se hizo una reforma, hace poco, el presidente Lago fue, del multifondo. sí. Pregúntale a la gente si entiende lo que es el multifondo. No, por eso, o sea, hay mucha educación hay- previsional, pero también hay medidas, o Una sea, buena medida. temas en los cuales hay que tomar decisión. Gutiérrez Martínez. Por ejemplo, te digo yo lo de la extensión o no de la edad de jubilación. Yo he visto personas que efectivamente no quieren jubilarse. Yo he visto personas que a los 65 dicen, yo no quiero jubilarme, yo me siento pleno, yo quiero seguir en la empresa, yo quiero seguir trabajando en la institución. Los he visto, me lo han planteado. Ya. Cuando estuve presidente de la Cámara de Diputados, se me acercaban muchos funcionarios que me decían, yo no me quiero jubilar. Y no tan solo algunos por temor a tener una mala previsión, pero otros porque se consideraban absolutamente vigentes y querían seguir trabajando. Muchas mujeres que me decían a los 60 años, ¿qué voy a hacer? Quieren que vuelva a la casa a los 60 y que si tengo una expectativa de vida de 80 voy a pasar 20 años. Yo no resisto a estar en la casa, mujeres solteras o mujeres viudas o aún mujeres esposas, digamos que. Entonces, ahí hay un tema que tiene bemoles por ambos lados. Yo no sé, porque no soy experto, a lo mejor puede haber una cosa voluntaria. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no puede haber una extensión voluntaria? Si alguien Bueno, hoy quiere- día es voluntario, una persona Voluntario. cumple 65 Sí. y puede seguir No. trabajando hasta los 70, digamos. Y le siguen imponiendo. No está y obligado a jubilándose. jubilar, salvo que... pero hay lugares en Pero los ¿sabes cuales qué? te Yo creo hacen que el tema- efectiva los 65 Ah, claro. y te acabaste. El ¿no? país Bueno, por no ejemplo, se ha en la hecho Facultad de cargo. Ingeniería de la Universidad de Sí. Chile Lo cual, tienen claro. un compromiso, Claro. que es un acuerdo interno, de que a los 65 Es los como, profesores es como los se obispos. jubilan. Los obispos a los 75 parece que no. Pero mira, yo creo que el tema es más amplio, Sergio. Yo creo que el país va a tener que hacerse cargo de que tiene una población que envejece, que además... Porque el tema no está solo en la AFP. El tema está en los seguros de salud. ¿Ah? O sea, tiene seguro de salud hasta los 70 años, ya. Y la gente que vive entre los 70 y los 90, que no es poca, ya no tiene seguros complementarios esto. Absolutamente. El tema de la ISAPRE, etcétera. Entonces, tengo la sensación de que en algún minuto tenemos que tener una mirada más global Absolutamente. sobre lo que pasa con la vejez. La vejez de los sectores medios, la vejez de los sectores más desfavorecidos. Aquí hay todo un tema que no, si lo vamos mirando uno por uno, Y también, la suma de las partes Pero, nos va a pero dar ¿qué un grado, todo. les pregunto a ustedes, qué grado de racionalidad tiene la vinculación que existe con los fondos para la jubilación, las platas ahorradas por toda una vida de trabajo, con los mercados financieros? Aquí sí la tiene. Y yo quiero traerle a colación una frase del Papa Francisco, que dijo que es intolerable que los mercados financieros gobiernen la suerte de los pueblos. Urgió a los gobiernos de todo el mundo a comprometerse para desarrollar un marco internacional que promueva la inversión social. ¿Qué tan despistado anda este Papa No, o hasta igual que- atinado? ¿Cómo igual lo que ves? don Patricio Elwin, el yo creo mercado que- es cruel, dijo. Yo creo que lo que dice el Papa es enteramente correcto. Pero en lo que estamos hablando son dos cosas distintas. Yo tengo que reconocer. Pero los fondos de pensiones se manejan en los mercados pues. financieros. Yo- Sí, no, pero disculpa, o sea, hay una regulación respecto a dónde pueden invertir. Lo que está reclamando el Papa, digamos, es el libertinaje en materia financiera,
en que a través de los mecanismos transnacionales los tipos hacen lo que quieren y generan crisis como la que se produjo. Pero en el sistema nuestro hay un sistema por el cual las superintendencias regulan dónde se puede invertir. La AFP no puede llegar a invertir en un fondo negro tipo el de, ¿cómo se llamaba? Wadoff, no sé, así. O de Enron. Ya que te promete 80% de interés anual, por decir cualquier cosa, y van y meten un montón de plata y después quiebra y pierden todo. No, la AFP está obligada a hacerlo solamente en fondos que están autorizados. Y además con equilibrio, relación en porcentajes de inversión. Y la inversión, hasta el momento hay que reconocer, en términos históricos, los márgenes de rentabilidad para los afiliados, a pesar de los años malos, son bastante buenos, digamos, en términos comparados. El tema no está necesariamente ahí. Yo creo que está en el tema de las comisiones, de que cuando le va mal a los fondos, las comisiones, la AFP, como aquí se ha dicho, tienen que sufrir igual que lo que sufren sus cotizantes, tienen que ir en la parada, como se dice en las buenas y en las malas. Yo discrepo con Mario en un punto, tiene que haber alguna dosis de solidaridad entre los chilenos. Ya yo no digo que todo sea reparto, pero alguna dosis de solidaridad. Tiene que haber también una dosis de obligatoriedad. Hay mucha gente que irresponsablemente no piensa en su futuro. La norma que se sacó y que ahora no sé por qué se suspendió, de que los trabajadores independientes tienen que cotizar. ¿Cuánta gente dice no, a mí con boleta? ¿Y cuánta gente uno conoce que dice no, a mí así nomás y sin boleta? Porque lo que le interesa es el día a día y no se da cuenta de lo que está generando, digamos, a futuro, para él, para el dolor de su familia, porque no tiene ningún tipo de previsión, no tiene ningún tipo de solución. Es decir, yo creo que por eso coincido, digamos, con todo lo que se ha dicho en términos de que esto es una cuestión integral que requiere acciones privadas, acciones del Estado, acciones personales, conciencia conjunta respecto al tema. Yo quisiera, pescándome lo de Adriana del Piano. Mira, yo creo que a los 25, 30 años la vida es eterna. Entonces uno piensa que siempre va a ser joven, siempre va a tener posibilidad de trabajar y yo creo que efectivamente hay un tema de educación que no es solo, y yo comparto esto, no es solo individual, en el fondo es la sociedad cómo te enfrenta, te obliga en parte, pero también te hace solidaria con la situación y el destino de otros, porque efectivamente, además, incluso desde el punto de vista individual, una sociedad que se empobrece, que su gente mayor se va empobreciendo, efectivamente a la larga o a la corta tenemos todos que enfrentar ese tema. No podemos empezar a dejar morir, como hoy día lo hay, viejos que no pueden acceder a condiciones de vida mínima. Entonces yo creo que aquí hay un tema, insisto, de fondo en este tema. Y yo quiero traer a colación algo que comentaba antes de entrar, en esto de lo que tú planteas del Papa y de alguna manera los excesos de lo económico sobre la vida de las personas. La codicia. Yo creo que tiene múltiples expresiones, pero que de alguna manera empieza el sistema económico a implicarse de tal manera en la vida cotidiana de las personas que ya no sabe si la economía es para que vivamos mejor o tenemos que vivir para mantener un cierto desarrollo y estilo económico. Me parece muy interesante una columna que trae hoy día el Mercurio de Tironi sobre cómo la educación en un momento determinado, la educación durante siglo era el traspaso de valores, de formación, de cultura general que se iba pasando, de religión, incluso cómo se formaba religiosamente a la gente, etcétera. Hay un momento en el desarrollo, yo creo que tiene que venir con la revolución industrial o después, que la educación pasa a ser la formación del recurso humano. El concepto incluso de recurso humano ya no es la formación de las personas, sino del recurso humano. Y de ahí para adelante hay una cooptación del sistema económico. Hoy día nosotros no nos medimos con otra gente que no sea la OCDE y cómo está la OCDE y qué es lo que hace o no hace, etcétera, etcétera, y tenemos poca capacidad de mirar nuestra propia educación de una manera más integral, más cuál es la formación que se está dando a los niños y jóvenes de este país y no solo las habilidades
técnicas inmediatas que finalmente son las que terminamos midiendo, ¿no? Entonces yo creo que hay aquí un tema para pensarlo. A mí me pareció interesante, recomiendo leer esa columna porque es una vuelta de tuerca de cómo estamos mirando el proceso educativo. Mario Desbordes. Yo quizás no lo expresé bien, yo creo que no volver al sistema de reparto no significa que no haya un componente de solidaridad, tiene que haberlo. Por eso señalé que hay que poner atención a lo que está planteando la presidenta de la CUT, que estamos en la antípoda probablemente del espectro político. Ayer, por lo menos lo que le escuché a ella, no sé cuál es la propuesta completa, que el empleador tenga algún grado de aporte, que tiene que haber una solidaridad desde el Estado, si el Estado finalmente además asume el costo de aquellas personas que no han podido juntar lo suficiente. Tiene que haber un incentivo al ahorro y en algunos casos, lamentablemente, una obligatoriedad, como también lo plantea Gutenberg. Pero el componente social tiene que existir. El punto es que los incentivos están bien puestos, porque si yo le pongo la platita al que no ahorró nunca porque no quiso y no ayudo al que tiene un poquito mejor pensión porque durante 40 años puso de su bolsillo y se esforzó y se privó de cosas, el incentivo podría estar mal puesto. Entonces hay que tener ojo con lo que vaya a proponer mira, mi padre cumple 70 este año y está trabajando todavía. Tuvo la genialidad porque lo mal asesoraron, porque le vendieron el cuento de que la jubilación anticipada era una panacea. Los primeros 4 años maravilloso, el año 5 para adelante no le alcanza para nada. Tiene 70, va a cumplir 70 ahora en septiembre, está trabajando. Me dice, yo ni a palo puedo dejar de trabajar. No puede, no se puede, sencillamente no es alternativa que se quede en la casa. Entonces, casos como los que uno vive directamente son los que te mueven a decir, esto no daba más, hay que hacer reforma. La cáscara del sistema, la idea general, los conceptos, yo creo que están bien. Gutenberg tiene toda la razón, aquí las AFP no tienen derecho a poner sus plata en cualquier lugar, no podrían llegar a invertir a tonta de loca porque está muy reglado esto. La AFP debería haber más competencia y por eso bienvenido a las 2 AFP nuevas, modelo creo que es una. ¿Y Plan Vital no era la otra? Y la del banco, la estatal, bueno, se va a introducir más competencia, enhorabuena también, pero este tema no da para más y en eso lo que a mí me preocupa, sí, que todos estos temas tienen costo. Y vamos a estar haciendo reformas probablemente tributarias cada vez que haya que abordar estos temas tan importantes para Chile. Por eso también hay que sentarse en algún minuto, como lo han hecho algunos países, re poco, y decir, a ver, ¿cuáles son los temas que hay que abordar para que nos demos una estructura impositiva ya permanente? Porque está esto, está la salud, está la educación, que ya está, y hay una reforma tributaria que busca financiarla. También hay que tener atención sobre aquello, porque después de la educación viene salud o pensiones, y ambas cosas van a requerir recursos y probablemente tengamos que nuevamente estar discutiendo alzas de impuestos y eso le hace mal al funcionamiento de la economía. Les tengo noticias, señores. En su nueva novela, Hernán Rivera Letelier nos muestra a un grupo de nortinas entrañables que lucharon hasta dar la vida por su dignidad y la de los suyos. Encuentra El vendedor de pájaros en librerías de todo el país. Laboratorios Andrómaco, hoy con la misma calidad y confianza de siempre, está a la vanguardia en el desarrollo de productos bioequivalentes. Por eso, desde siempre, se prefiere Andrómaco, líder en bioequivalencia. Hacemos una pausa en el primer café, una nueva mañana en cooperativa. Los señores Mario Desbordes, Gutenberg Martínez, Adriana del Piano siguen gozando del primer café. Íbamos a tener caipiriña, pero no nos mandaron, no llegó la cachaza de Brasil, así que será para la próxima semana. La caipirofca. Volvemos en un instante. Laboratorios Andrómaco, hoy con la misma calidad y confianza de siempre, está a la vanguardia en el desarrollo de productos bioequivalentes, por eso siempre se prefiere Andrómaco, líder en bioequivalencia. Y Hernán Rivera Letelier regresa a las librerías mostrando una nueva faceta de la vida en las salitreras, en su nueva novela, El vendedor de pájaros, una publicación de Alfaguara, disponible en librerías de todo el país. Estamos de vuelta con nuestros contertulios para seguir conversando aquí en el primer café, una nueva mañana en cooperativa, los señores Mario Desbordes, Gutenberg Martínez y doña Adriana del Piano. Oye, un comentario al margen. La gracia de Hernán Rivera de ser capaz de contar cuentos o novelas a partir de la salitrera y de las costumbres, de la vida práctica, es genial. Yo me acuerdo del Contando Cuentos, a mí Yo leí Fata Morgana, con esa Fata Morgana de amor
Es un autor entretenido porque te está Muy bien. reflejando, digamos, parte de la historia de Chile de una forma humana. Con cariño y conocer humor. el país. Cariño y humor. Exactamente. Ah, a ver. O Así sea, que tiene una pluma además muy antropológica, porque habla desde dentro de los acontecimientos. exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Tú has leído algo en Hernán No. Rivera, no? No, estaba pensando que no he leído ningún libro de él. Leo harto. ¿Cuál fue el primero que fue obra de teatro? ¿Te acuerdas que era con las prostitutas Sí, del sí, Como que era sí. una, Tenía no me un acuerdo el nombre de este nombre- minuto, sí, yo pero me no me acuerdo acuerdo que a cómo. una le llamaban la ambulancia, porque Sí. era muy grande y blanca. Pero tiene Yo- un personaje yo de- encantador, a mí no se me ha yo- olvidado más. Yo de ahí saqué ¿Ah? el que un muy amigo mío, amigo Sergio, periodista, se compró de los primeros de esos 4x4, una cuestión grande blanca, y de ahí saqué yo el nombre La de ambulancia. ambulancia. Claro, entonces te compraste una ambulancia, pero lo saqué de Bueno, Rivera, él que habla tenía- con una propiedad increíble porque él vivió en María Elena, en Ahí Pedro pues. Valdivia, en Humberston también. ¿Ustedes han Totalmente. visitado Humberston? Sí, ¿no? sí, Que sí, queda sí, entre sí. Iquique y Pozo saliendo, Almonte. saliendo hacia la, Equipo Frente hacia la a... Panamericana. ¿Cómo se llama la salitrera que está al Santa frente Laura, de ¿no es? Humberston? Santa Laura, Santa Laura. La de Humberston, una de las cosas que más me ha impresionado es que tiene una piscina que es de fierro. Sí, es ¿ah? impresionante De fierro eso. fundido. Lógico. Además, Porque el cemento, según lo que explicaban, por decirlo de algún modo, se revierte, el salitre se lo come. se lo come. Ya, Lo El come. ceviche se lo come. Bueno, el que Y fue la un gran piscina está impulsor ahí, de Humberston fue, y armó incluso una fundación y todo, fue Sí, Sergio Vitar. Sergio Vitar le ha dado mucha Vitar, fuerza cuando a fue eso. senador de Hoy la lo zona, mantiene, le dio Sergio con lo mantiene hasta hoy Humberston día. y tenía un equipo de gente que trabajaba para Humberston y recuperemos Humberston, una cosa. Y fíjate que había otra salitrera muy importante que a mí me tocó conocer y tener algo que decir, que fue la de Chacabuco, que fue un centro de detención durante la dictadura, pero que era que todavía estaban las instalaciones y todo. Y el gran problema, porque tú podías parar y ver, y tenía un teatro que se restauró, una cosa muy interesante, era que si la gente se apartaba un poquitito, el peligro de las minas terrestres era muy alto. Yo sé que se ha desminado una parte importante del norte, pero el problema más grave que tenía Chacabuco es que no solo se puso minas por posibles conflictos bélicos, sino para que no se arrancaran los prisioneros en su minuto, pero fue fregado no porque sé era cómo- preciosa como instalación, muy interesante, no sé preciosa, cómo muy estará, interesante. porque a mí lo que me han dicho es que salvo Humberston, el resto han sido desmanteladas, Pero desguazadas. Chacabuco, yo me acuerdo que hubo recursos alemanes y se Ah, ya. restauró todo, mira, se le puso luz solar, estoy hablando de estaban bienes nacionales, 1000 años. Bueno, ahí y hay alta luz después- solar. Chacabuco, que queda cerca de Iquique. Allá. Chacabuco está al norte de Antofagasta, Ah, relativamente al norte, como si tú fueras hacia Calama, te desvías un poquito y está Chacabuco. Estaba bien a la pasada, o sea, una cosa fácil de... Y bueno, tenía este doble, fue una mina de salitre, digamos, Claro. una salitrera hasta hace no tantos años atrás, y después fue un centro de detención. Entonces Sí, las dos sí, no, cosas el centro de detención, me acuerdo. era una cosa para visitar, para recorrer, para esto, Bien. y se arregló el teatro con recursos alemanes. No sé qué ha pasado ahora. Bueno, a ver, hagamos un balance en los minutos que nos Ya. quedan del estado del arte. ¿Cómo viene la mano? camina la reforma tributaria y cómo camina la reforma educacional, Mario Desbordes? La tributaria, yo felicitar la disposición que ha tenido el senador Saldívar y el senador Lagos Weber, porque con su disposición permitieron también o forzaron una mayor flexibilidad del ministro de Hacienda. Es una reforma súper importante y todos los proyectos de ley son perfectibles. Lo decía Ignacio Walker, no conozco ningún proyecto que haya entrado y salido igual, rara vez pasa eso. Y creo que ojalá se le introduzcan modificaciones. Insisto, Renovación Nacional, hay una política pública que es la reforma educacional que necesita ser financiada. Lo peor que le puede pasar a un país es que tú tengas abordes algo tan grande y no lo tengas financiado con recursos permanentes. Entonces estamos de acuerdo en que hay que buscar las lucas, hay que hacer la reforma. Lo que le hemos pedido al gobierno es escúchenos 2 segundos a nosotros y a varios otros actores más para que la reforma efectivamente la paguen los que pueden pagar más
y no la paguen o las pymes o las personas. Eso ya lo hemos discutido re harto. Yo tengo, fíjate, buena expectativa. Nuestros senadores se reunieron con el ministro de Hacienda, le hicieron los planteamientos. Espero que tenga mejor suerte que los planteamientos que hicieron los diputados, que hasta el minuto nunca fueron respondidos siquiera. Y sobre todo esa buena disposición tiene que ver con la pega que ha hecho Lagos, Weber y Saldívar. El senador García Ruminó de Renovación Nacional, que ha liderado esto, nos dice que está expectante, no optimista, pero sí cree que puede haber modificaciones, y eso es bueno. La reforma educacional, la verdad que Adriana está quizás mucho más informada, debe estar más informada que todos nosotros. Yo siento que sigo resintiendo que aún no estemos abordando los temas que me parece a mí, puedo estar equivocado, pero es mi opinión, que son los importantes, que es calidad, que es el abordar la carrera docente. Se han adoptado medidas. Yo lo he contado, que tengo una hija que estudia pedagogía, que se salió de derecho para pasarse a pedagogía, está feliz. Eso fue un grave con la beca por vocación de profesor. Salir de derecho. Para mí fue lo mejor. Siempre será un error, dice Gutenberg. Como tiene buen puntaje, para mí fue una maravilla porque está con la beca vocación de profesor. Ya, claro. Así que tú siempre pensando en lo individual, ¿no? Yo pienso en lo absolutamente, colectivo. absolutamente. No, siempre piensa en lo colectivo. Ella está feliz, está feliz, pero la verdad a mí me preocupa eso. Me dice, papá, los profesores, yo lo escucho acá, me dicen, no tenemos idea que cómo se viene eso. El paro del colegio de profesores, la gente no lo sabe, no es porque sí. Lo forzó el Consejo Nacional, los dirigentes de regiones, porque lo que ellos decían era, abordemos primero calidad, cómo vamos a reforzar o mejorar la educación pública, qué va a pasar con la carrera docente y después veamos qué pasa con los particulares subvencionados, que es importante, pero que creemos que es lo que debería haber venido después. Yo creo que se priorizó al revés. Mira, yo comparto en parte la preocupación que tiene Adriana Mario. Nosotros ayer en la Cámara de Diputados como fundación hicimos un planteamiento frente a este tema. Yo creo que lo más importante, y es una petición que se le hizo al Ministerio, que yo creo que el país necesita saber, porque necesita saber el panorama completo. Es decir, cuáles son las leyes que van a incluirse en esta reforma. Para educación inicial, parvularia, todo, o sea, el básica, panorama, media, superior. Faltan 3 leyes que son sustantivas de cualquier reforma. Una es carrera docente o profesión docente, como se ha llamado. La otra tiene que ver con el tema de la desmunicipalización. O sea, eso ya es un hecho que viene, pero cuándo, cómo, con qué plazo, etcétera, etcétera. Necesitamos conocer el tema y el fortalecimiento de la educación pública. Son 3 aspectos al menos sustantivos que yo creo que es muy importante que el Ministerio señale en que se ha dicho segundo semestre, pero el país necesita ver el panorama completo y también los montos de los recursos de la reforma tributaria, aproximadamente, yo no digo en el término exacto, pero decir, mira, el 20% va para educación inicial, tal porcentaje para educación escolar, tal para educación superior, tal para la reforma, en fin, yo creo que eso también ayudaría mucho tener este panorama completo. Esto lo sabe el ministro, yo creo que es un tema muy significativo y creo que lo que hemos visto hoy día, de que la decisión que ha tomado la Comisión, de que va a escuchar muchos sectores durante un buen tiempo, va necesariamente a hacer que los proyectos vayan en paralelo, más que uno primero y otro después, son procesos que van a avanzar de alguna manera en paralelo. Uno entrará por la del Senado que y otro Adriana del Piano haga estas preguntas porque Valentina Quiroga viene de 2020, ¿o no? No, totalmente, pero ella es la subsecretaria, 2020 es una fundación, ella además la queremos mucho, pero viene de haber trabajado en espacio público en el último tiempo. Nosotros hicimos en un momento un planteamiento al Ministerio, llevamos nuestra hoja de ruta 2.0, estamos de acuerdo con los principios y con los cambios que se quieren hacer, pero hay una columna que escribió Mario no hace mucho que se llama El orden de los factores sí altera el producto. Mario Weisslo. El orden de los factores sí altera el producto. Nosotros creemos que tenemos que avanzar. Estos son aspectos fundamentales, coincidimos con lo que se está discutiendo, pero mientras no esté el panorama completo, la gente está media perdida. Y yo creo que eso no es bueno para una reforma tan importante. Necesitamos urgente que la gente no esté perdida respecto a qué es lo que es el marco de la reforma. ¿Usted, Martínez? Bueno, desde la DC, aunque nos han criticado mucho, pero ayer hubo una estupenda reunión. Yo coincido plenamente con lo que está diciendo Adriana, es decir, aquí se requiere la visión sistémica.
Eso es vital, porque si no se pueden cometer errores. La visión sistémica permite fijar prioridades. Clarificar cuáles son las prioridades, y las prioridades tienen que ir acompañadas de cuáles son las medidas legislativas y de estructuración o de reestructuración del sistema y las platas, porque las prioridades en el área de la educación, si no van ligadas a los recursos, pueden ser prioridades tipo Constitución de la Unión Soviética, digamos, que declaraba derecho a las libertades y ninguna libertad después se practicaba. Es decir, por lo tanto, eso a mí me parece indispensable. Esa comparación. Me parece, no estoy diciendo que lo vaya a ver de modo alguno. Yo creo se van a instalar los soviets en Chile. Tampoco. Siberia, tampoco. Lo que no están de acuerdo. Siberia, lo que no están de acuerdo. Tampoco. Está haciendo su maleta, no, tampoco. Mario. De modo alguno. Yo creo que ha habido una muy buena disposición del Ministerio. Creo que ha habido esto que de ayer, al menos la información que yo tengo en la reunión de la bancada de diputados de la ADC, que haya estado el ministro Peñilillo acompañando además a Nicolás, que haya habido la integración de nuevos personeros, digamos, dentro del Ministerio, el haber señalado el que va a haber una discusión en paralelo de los proyectos y que por lo tanto se va a hacer notar ahora lo que muchos han reclamado, la necesidad de priorizar en la mejora de la educación pública, que eso va a estar presente en una discusión en paralelo, y por eso lo que sale hoy día en la prensa de que la reforma educacional está situada en su discusión a una resolución más lanzada hacia enero del 2015, de tal forma que se permita tener esta visión sistémica y los proyectos en juego paralelamente. Me parece que es una muy buena decisión. Yo creo que eso va a permitir enriquecer, mejorar y aclarar lo que se quiere hacer. Yo he dicho desde el principio que este es un tema complicado. Todos sabíamos que quien fuera designado ministro en esta cartera no era una tarea fácil, y ha ido a todos lados a conversar con la gente. Y que no era una tarea fácil, y por lo tanto uno tiene que tener un principio primero de reconocimiento de eso, digamos, de que no era una tarea fácil hacerlo. Yo creo que esta apertura que se ha estado demostrando en las últimas semanas, que a lo mejor siempre existió pero no se explicitó antes, me parece que augura una mejor comprensión y un mejor procesamiento, y al final de cuentas una mejor reforma educacional. A nosotros, Sergio, cuando Mario de Forde, yo miro feo a alguien de la UDI, es titular. A la ADC no han criticado, yo creo que es muy suave lo que está diciendo Guti, porque le han sacado la mugre. Se turnó Quintana Rossi, ayer la Camila Vallejo acusando al presidente de la ADC de estar por el lucro, o sea, ha sido de un nivel de dureza. Cuando eso pasa en la coalición, es escándalo nacional. Aquí queda un poquito menos a la vista. Echarle leña al fuego. Por supuesto que sí, pues tengo que aprovechar. Pero no ha sido el tema hoy día. Si fuera el tema hoy día yo me podría referir a eso. Quiero ir al punto que a mí me parece de fondo. A mí me parece bien la postura de una parte importante de la democracia cristiana. Si cuando uno está en una coalición, tiene que ser capaz de disentir cuando le parece que son los temas de fondo. Lo hicimos en Renovación en muchos casos y nos criticaron harto. No es ser desleal con el gobierno, al revés, es ser leal porque se trabaja para mejorar las propuestas del gobierno. Ahora, segundo, la señal que se dio ayer no es solamente que el ministro Peñilillo vaya a echarle una manito al ministro de Educación, le puso un jefe de gabinete de confianza del ministro de Interior, un detallito nomás. Y por último, la desmunicipalización. Yo creo que se ha generado una expectativa tremenda en un proyecto que no veo que se vaya a concretar. Al margen de que yo esté en desacuerdo con el concepto general de desmunicipalizar, el mismo ministro nos reconoció, y hasta el minuto no veo por dónde se corrija eso, que no están los recursos, porque aquí la desmunicipalización significa, entre otras cosas, resarcir a los municipios de la tremenda inversión que han hecho los últimos 25 o 30 años, y además de eso, todos los años los municipios están poniendo del orden de los 220.000 millones de pesos para traspasar fondos municipales que son de su presupuesto, que son muy necesarios en los municipios para poder suplir o para ir a tapar el hoyo que se produce a raíz de la falta de alumnos, etcétera, etcétera, sí, en los pero municipalizados. Sí. El ministro nos reconoció que no está esa plata. Depende, Mario, qué signifique mañana el desmunicipalizar. Porque si tú haces una visión, escúchame, si tú haces una visión centralizada del proceso, que yo creo que sería equivocado, se puede dar lo que tú dices, pero yo puedo desmunicipalizar en términos de situar más, mantener el principio de descentralización, que a mi juicio debe mantenerse, más en la línea de apuntar entre agrupaciones municipales y hasta el nivel de lo regional.
Sí. Porque si vamos a generar gobiernos regionales y la educación no depende de las regiones, no sé qué importancia van a tener las regiones. ¿Sabes qué? Muy Y eso- interesante porque y la eso Asociación de permite- Municipios, nosotros hemos conversado con ellos. A ver, Tienen aclaremos. la Asociación antigua, Chilena de Municipalidad, la esa es la asociación antigua. la Y la otra asociación de ¿ah? municipios, Pero, lo que donde pasa es que están la los alcaldes Asociación de derecha, Municipios, los alcaldes de derecha se también mantienen, alcalde derecha, se mantienen ahí en están las dos. Esa es la verdad de las cosas. Sí. Pero la Asociación Chilena de Municipalidades, para ser exacto, ha levantado una propuesta sobre este tema que yo creo que es muy interesante para discutirla, en la cual ellos plantean el nivel local, por llamarlo de alguna manera, el nivel provincial y el nivel regional. Yo creo que perfectamente, este va a ser un tema que vamos a verlo, un servicio nacional con consejos locales y esto permitiría efectivamente tener un componente regional interesante, no solo en su administración, incluso en ciertos contenidos. O sea, hay temas curriculares que efectivamente una región puede buscar colocar complementando el currículum nacional para darle una especificidad a las regiones, que yo creo que es un tema interesante. Oye, el dios Crono ha llegado y se impone en estas circunstancias. La próxima semana podrán seguir conversando cuando Cecilia vuelva de Río yo Janeiro. creo que se podrá discutir sobre el tema de las interpelaciones. ¿Habrá que alguna yo creo que ese posibilidad es un que tema. alguna vez los panelistas puedan ir a cosas así como usted, acompañarlos a Río o acompañarlos a algunos Seguro otros que en el lugares? Mundial de Qatar van a estar todos invitados. Mario Desbordes, Gutiérrez Martínez, Adriana del Piano, gracias por estar aquí. Primer café, nueva mañana en Cooperativa. Y bueno, sigan toda la información siempre en el diario de Cooperativa, la información Gracias. con el deporte al aire libre, de cultura Por y supuesto espectáculos, que todo sí, en Cooperativa. Hasta la vista. Gracias. La envidia es mala consejera, Gute.